Bien, amigos, nos acompaña hoy en esta consulta el doctor Alfredo Matos Opelman. El doctor Matos Opelman es neumólogo y con él vamos a estar tratando sobre estos padecimientos de gripe y esto que pone a la gente a volar. Bienvenido a Consulta Participativa, doctor. Muchísimas gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, doctor, mire, vamos a hablar, estamos en mayo. Y comenzando mayo, parece ser que vamos a tener las dos estaciones que hay en este país nada más, que son verano e invierno. Porque hoy mismo la sensación de calor, la sensación de calor está en 35 grados. Pero hay un tema, doctor, que solamente lo tratan a nivel meteorológico y eso, pero que sí ciertamente es un tema muy profundo y que incide de manera muy negativa en la salud bronquial y salud pulmonar. Doctor, polvo de Sahara, explíqueme. Fíjate, primero, antes de comenzar, quiero felicitarte tanto a ti como a todo el equipo, porque sé que está en el mes aniversario de tu programa, un programa que ya tiene muchos años en el aire y que realmente nos trae muchas informaciones y orientaciones a todos, porque es consulta participativa. Y gracias a Dios y a ti he sido partícipe de estos años, porque he estado ya en como 3 o 4 entrevistas contigo. Así que te auguro muchos éxitos y muchísimos años más en esta plataforma que tienes y esto que siga orientando a la población y a todo el mundo en general. Fíjate, cada año, ya para esta época del año, viene desde el Medio Oriente una masa de aire seca cargada de partículas de arena mineral que viene desde África hasta América y hasta esta parte del Caribe, en donde esto viene, le llamamos el polvo de Sahara, que muchas veces vemos el cielo amarillento, como nublado. Va a llover, la gente piensa que va a llover y no, es que estamos con una condensación de las partículas de este polvo de Sahara, el cual trae o arrastra, además de arena, muchos otros metales o materiales que va arrastrando en el camino. Entre estos va trayendo metales pesados y algunas partículas importantes o interesantes, por así llamarlas, que al ponerse en contacto con las personas va a provocar ciertas afectaciones. Va a afectar tanto la parte de la piel, porque puede provocar alergias a nivel de la piel, y sobre todo hay dos partes importantes que va a afectar, que es la parte ocular, en donde provoca alergias oculares, conjuntivitis, que es el nombre correcto, conjuntivitis alérgicas, en donde va a llevar muchas veces a los pacientes a la consulta de oftalmología porque no existen otros medicamentos que puedan mejorarle, que no sean los que están indicados por este especialista. Y otra parte muy, muy, muy importante, que es la parte que me toca en este caso como neumólogo, que es la parte ventilatoria o pulmonar. Recordando que la respiración o que el sistema respiratorio inicia desde la nariz hasta los últimos bronquiolos y todo se ve afectado, empezando por la parte superior, causando rinitis, rinosinusitis, alergias o malestar en la garganta. Puede provocar laringitis, faringolaringitis, provocando también, aparte de esto, mucho comezón en la garganta, mucho comezón en los oídos, comezón en la nariz. Las personas terminan estando ronquitas porque tienen un estado de tanta alergia a nivel de las cuerdas vocales que se inflaman y esto provoca entonces que usted quede con ronqueras. Eh, la parte peor sería la bronquitis, esta bronquitis alérgica en este caso,
que pueda provocar, produciendo mucha tos, muchas secreciones, a veces dificultad respiratoria, pero todavía mucho peor es el hecho de aquellos pacientes que ya de por sí tienen antecedentes, o ya sea de rinitis, de sinusitis, o de asma, o de otras enfermedades respiratorias, entonces se ven en peores condiciones. ¿Por qué? Porque esto entonces va a, a magnificar los síntomas y a empeorar estas condiciones en estos pacientes. A veces el paciente asmático está tranquilo, está controlado, pero desde que se pone en contacto con este polvo de Sahara lleno de partículas, entonces empieza la alergia y empiezan las crisis de apretamiento. Doctor, pero en estas, el polvo de Sahara, escuchándolo a nivel meteorológico, pues la gente piensa en que el viento levanta una nube de polvo, la arrastra, qué sé cuánto. Pero estas bacterias, estas esporas que contienen comprobado el polvo de Sahara, se han identificado. Es cierto que esta bacteria causa no solo problemas a nivel respiratorio, sino dérmico y que pudieran ser bacterias o esporas mortales. Eso es lo que se dice, pero hay países que lo han estudiado. En este país no lo han estudiado, pero ya como es una masa densa que ocupa parte del Caribe y de América, hay otros países que ya lo han estudiado. Y entonces, por eso podemos hablar con propiedad de algunos metales pesados que trae, de algunas bacterias, de estas esporas que trae, porque ya se ha estudiado y son las que van a producir este sinnúmero de enfermedades. Si la contaminación es muy fuerte o el contacto es muy prolongado en aquellos pacientes que ya de por sí tienen alguna afectación importante a nivel de las vías respiratorias, estos pacientes entonces van a tener crisis muy severas y muy fuertes que pueden ocasionar un trastorno importante en lo que tiene que ver su salud, llevando al paciente hasta el ingreso o hasta intubaciones, dependiendo la complicación que pudiera causar en estos pacientes. Y sobre todo, hay una parte importante que ya lo hemos mencionado, que es la parte de las alergias oculares. Tengo muchos amigos que son oftalmólogos que me dicen que en esta época ellos han tenido muchos pacientes que hasta se le han complicado por el hecho de las alergias que le ha producido el estar en contacto con el polvo de Sahara. Tú sabes, Ricardo, que este es un polvo esto no es nuevo. Esto uno desde niño escuchaba esta parte de muchas personas le decían a uno no, que de Sahara llega hasta aquí, desde Oriente, viene este polvo caminando poco a poco, llega y pone el cielo amarillo o de color gris y no llueve. Entonces uno cuando era niño decía, pero ¿y qué es lo que están hablando? ¿Cómo va a venir ese polvo de tan lejos para acá? ¿Cómo viene en avión, en barco? Pero realmente esto es algo que gracias a la tecnología, gracias a los medios de comunicación o a personas que se han dedicado a esto, como es la parte de meteorología, entonces hoy en día, ya hace unos años atrás, ya conocemos estos cambios climáticos que ocurren en esta zona del hemisferio. Entonces, no solamente nos afectan las tormentas eléctricas, es decir, los huracanes, los ciclones, las tormentas, la parte de las vaguadas, también nos afecta también esta parte que lamentablemente vemos nuestros pacientes muy aquejados por ello. Doctor, a nivel pulmonar en sí, pensamos mucho en el asunto de los bronquios, el asunto del catarro, que estoy moscoso, que la fiebre. Pero a nivel del órgano, a nivel pulmonar, doctor, ¿cuáles son los daños más graves que puede producir esta contaminación del polvo de Sahara? Lo que pasa, mira, el polvo de Sahara puede producir silicosis, puede producir también asfixias a nivel por la gran congestión que puede tener. Puede producir neumonitis o neumonías químicas también por la aspiración de todas estas partículas y todas estas esporas que tienen. Y sobre todo,
la parte de la inflamación bronquial, que es lo que habíamos conversado hace un momentito, que es lo que va a producir que las vías aéreas se colapsen, se cierren y va a producir broncoespasmo o apretamiento. Y este broncoespasmo o apretamiento se va a manifestar como esa tos incesante, esa tos que no se quita, esa dificultad respiratoria que el paciente va a presentar producto de esta congestión. Entonces, eh, todas estas cosas son producto del mismo polvo, lamentablemente por todas estas partículas, todas estas esporas, todas estas bacterias. Se ha descrito, producto de las mismas bacterias, cuadros de neumonías, cuadros de problemas, de problemas infecciosos, también en niños, que pueden ser ocasionados en esta época del año. Por eso muchas veces nos llama mucho la atención, nos llamaba la atención antes, el decir, oh, pero estamos en época de calor, no es tan usual ver niños con problemas respiratorios, no es tan usual ver adultos mayores con tantos problemas respiratorios, porque no hay frío, porque no hay humedad, más sin embargo, la humedad, así como esto que estamos conversando con relación al polvo de Sahara, pueden producir los mismos síntomas. El calor incesante también puede provocar alteraciones de lo que es la celularidad normal a nivel de las vías respiratorias, provocando un cambio importantísimo y a la vez esto va a provocar entonces enfermedades que van a comprometer la vida del paciente. Doctor, las personas, en la persona con, con enfermedad crónica respiratoria, la EPOC, EPOC. ¿estas personas están más expuestas? ¿El daño del polvo de Sahara puede ser mayor que en cualquier otra persona? Igual que pasa con cualquier persona que tenga afectación respiratoria, es decir, tanto los asmáticos como los EPOC, aquellos pacientes también que tienen fibrosis pulmonar ya diagnosticada, que está siendo tratada, algunas otras enfermedades importantes de la vía respiratoria se pueden ver alteradas, claro que sí, y se pueden ver mucho más afectados que otros pacientes que no padecen ningún tipo de este tipo de estas enfermedades. Por eso la importancia de que siempre decimos de dejar de fumar, dejen de fumar, dejen de fumar. Y los muchachos que están con esta fumadera de estos vapes, estas hookahs, estas cosas, porque eso disminuye lo que es la protección ciliar, la protección que debe tener las vías respiratorias, esos cilios, de protegernos de estas partículas, de algo natural, fisiológico, normal, de cuando estas partículas entran a las vías respiratorias, estos cilios ayudan a expulsarlo, porque usted tiene sus vías aéreas normales, están bien, pero ya usted, siendo un paciente fumador, usted está quemando todos esos cilios, usted está dañando su estructura natural y normal de las vías aéreas y usted entonces está expuesto a que este tipo de sustancias y otras más, y otros virus y otras bacterias puedan afectarlo y pueden comprometer hasta la vida del paciente. Doctor, las personas piensan en el polvo, cuando se piensa en el polvo pensamos en arena, la arenilla, en la molestia en los ojos, pero el polvo de Sahara, según los expertos, está cargado de humedad, también viene cargado de humedad. Esta humedad del polvo de Sahara es la que contribuye a afectar mayormente a personas sanas. Sí, la humedad, claro que sí. Recuérdate que en épocas de lluvias, en épocas frías, la humedad afecta a todas las personas, tanto los que tienen alguna enfermedad ya pulmonar preexistente como aquellos que no la padecen. Y es por la misma humedad que va a proliferar a que puedan aparecer síntomas respiratorios y también proliferar a enfermedades respiratorias. Entonces, porque la gente cree que un polvo seco, no es un polvo seco, es un polvo húmedo. Por eso que tiene la capacidad de como de pegarse, de adherirse a las mucosas, porque es un polvo húmedo. Se adhiere tanto a la piel, al humor acuoso de los ojos, se adhiere también a las vías aéreas porque es una vía aérea húmeda y entonces a una humedad, un polvo que está húmedo, se adhiere, se pega, entonces esto hace que las enfermedades y lo que va a producir
entonces puedan entonces empezar a presentarse. Doctor, pero ¿qué hacer? ¿Qué pueden hacer las personas expuestas con respecto a nosotros de clima tropical? Hay naciones que por educación, por formación, por tradición, pues es normal usar mascarilla. En nuestro país supimos y vimos el asunto del COVID, que había personas que se rehusaban a usar la mascarilla. ¿Qué hacer? ¿Cuáles medidas preventivas tomar ante este largo y extenso periodo de contaminación con el polvo de Sahara? Mira, los expertos siempre tienen algunas recomendaciones. Entre estas está el uso de las mascarillas cuando salimos a las calles, a la calle, utilizarlo porque eso va a evitar el que inhalemos de manera directa este polvo. Se recomienda que las personas cambien los filtros de los vehículos también mensualmente, al menos. Que no se espere tanto tiempo para cambiarse. Los filtros de los aires acondicionados de los vehículos, los filtros de los aires acondicionados, limpiarlo de la casa. También porque por ahí también es lo mismo. Entra todo ese polvo. El mantener la higiene en la casa es muy importante. También hay que evitar exponerse mucho tiempo a altas temperaturas y también al polvo. Hay que ingerir abundantes líquidos. Si usted está acostumbrado a hacer ejercicios en los parques, en las calles, el caminar, tomar una hora prudente, una hora que esté más fresca la temperatura. Por ejemplo, en la mañana temprano, buena tardecita, bien de nochecita, si usted lo que va a hacer es caminar. No utilizar, que irse a correr a las 12 del día, a las 3 de la tarde porque esas son horas muy fuertes, tanto ya el sol está muy fuerte, las temperaturas están más altas y también el polvo se ve mucho más abundante. A utilizar ropa fresca siempre en esta época y lavar constantemente las manos, la cara, los ojos con mucha agua, agua abundante, no con jabón, agua. ¿Entiendes? Y eso te va a ayudar mucho a proteger o a evitar una gran cantidad de polvo que se pueda adherir a tus mucosas. Doctor, el polvo de Sahara, los daños a nivel bronquial, a nivel pulmonar, a nivel oftalmológico, a nivel dérmico, epidérmico. Doctor, el asma. Hábleme del asma. ¿Cómo afecta realmente el asma a las personas asmáticas el polvo de Sahara? Tanto el polvo de Sahara como cualquier otra sustancia que volátil, el humo de un cigarrillo, el humo de la quema de basura, la contaminación ambiental, el polvo de Sahara, eh, los detergentes, las cosas de limpieza que tiran en el piso, los perfumes, es decir, hay un sinnúmero de sustancias que son bastante fuertes y que van a afectar al paciente que es asmático. Estamos en la semana del asma. Recordar que el asma es una enfermedad crónica de las vías respiratorias que se caracteriza por la oclusión u obstrucción de estas vías y va a producir cuadros de tos, dolor en el pecho, pitos o sibilancias y también la presencia de una opresión torácica. Esta es una condición, no es una enfermedad. En muchos casos, aunque el asma puede ser, puede usted adquirirla en pocas veces cuando se somete a ciertas sustancias o más bien en áreas de trabajo. Por ejemplo, las personas que trabajan en salones de belleza, las personas que trabajan con corte de pelo, barberos, las personas que trabajan con ropa de paca, las personas que trabajan en las zonas francas, bregando con tela, las modistas o sastres, así también los profesores que utilizan tiza aún, son algunas de las profesiones que están relacionadas con que un paciente, una persona, al tiempo, a unos años de estar expuesto durante mucho tiempo a esto, puede hacer cuadros de hiperreactividad bronquial, que es la inflamación que de las vías aéreas,
y es lo que va a producir un asma, entonces lo que se llama asma ocupacional. Eso se ve en muchas veces, muchas ocasiones, pero de por sí el asma es una condición heredada. La gran mayoría de veces el papá, la mamá, de los abuelos lo dan por genética. También está relacionado en algunos casos con las madres fumadoras o que están expuestas a humo de cigarrillo del esposo. Pueden sus hijos nacer o tener en lo posterior, antes de los 5 años, tener cuadros de asma. Igual los niños que nacen por debajo de 34 semanas, es decir, niños prematuros, siete-mesinos como se le llama, también tienen predisposición a tener asma, esos niños. Eh, Actualmente existen múltiples tratamientos. El diagnóstico se hace esencialmente el neumólogo que debe hacer el diagnóstico en base a la presencia de los pitos, en base a la presencia de la tos nocturna, en base a esos síntomas que no se quitan, en el que el paciente hay que nebulizarlo a cada momento, cada vez que llega a la emergencia. Eh, y sobre todo hacerlo el neumólogo a través de un estudio que se llama espirometría, el cual da el diagnóstico preciso de la obstrucción que hay en las vías aéreas, pero la gran noticia es que esto es reversible. Eso es lo bueno, es reversible y se puede revertir con el tratamiento adecuado, ¿eh? Te digo esto puntualizado porque muchas personas creen que porque hacen un brebaje, cogen el cabello, lo ponen en una mata, le dan aceite de culebra con semilla, no sé de qué, machacada, guayada. Es decir, hay muchos números, le dan, yo he escuchado gato, le han dado lagarto a comer y no sé qué. Entonces pensando que con un perrito chihuahua que cura el asma, nada de eso cura el asma no se cura. El asma es una condición la cual usted nace con esa condición y tiene un curso natural que entre los 8 y 9 años de edad del niño, el asmático deja de congestionarse y también con el tratamiento adecuado. Pero es un paciente que tiene una susceptibilidad en esas vías aéreas que ante cualquier problema respiratorio, una neumonía, una bronquitis muy fuerte, una tuberculosis, o que el paciente se someta a trabajar con esto que habíamos mencionado, productos de belleza, limpiando, barbero y así sucesivamente. Entonces esto puede precipitar a que esas crisis que usted vio en la niñez vuelvan y aparezcan de nuevo en la adultez. Y llegan a la consulta, no, que yo era asmático cuando niño, ahora estoy trabajando como barbero y entonces tengo ya 10 años como barbero y ya me estoy apretando otra vez. Entonces también en esas barberías fuman juca, fuman vape. Es decir, hay un sinnúmero de sustancias y de cosas que también se van sumando en detrimento de las vías aéreas y en detrimento de esos pacientes que son asmáticos. Y esto hace entonces que estos pacientes en la adultez presenten crisis muy fuertes, a veces hasta más fuertes de cuando eran niños porque se ven ante estas cosas que hacen. Entonces, muchos de estos muchachos se ponen a fumar vape, se ponen a fumar juca, a fumar cigarrillos, a fumar habanos, tabaco, que ahora es una moda nueva, que creen que no hace daño y claro que hace muchísimo daño también porque el tabaco es procesado, es fertilizado. Y las hojas de tabaco adquieren toda esa fertilización, todos esos químicos, y cuando son procesadas y usted lo está quemando, usted está fumando todos los fertilizantes que utilizaron para que esa hoja no se lo comieran los pajaritos. Entonces la gente no entiende esa parte. Y creen que ese hace menos daño, que este hace menos daño, que este no tiene humo, que este tiene menos humo. Ningún dispositivo, ni ninguna sustancia para fumar, ni siquiera la marihuana, nada, que la gente cree también que es menos dañina. Oye, tengo pacientes que dicen eso. Ninguna, nada de eso es menos dañino ni más bueno, nada de eso. Ningún dispositivo ni ninguna sustancia es recomendada para fumar en ninguna condición. Entonces, aquí estos pacientes que ya fueron asmáticos cuando eran niñas y se ponen a fumar este tipo de sustancias, son pacientes que hacen entonces otras complicaciones. Y estos cuadros de asma son aún más severos y el tratamiento debe ser un poco más agresivo para poder quitarle las crisis de apretamiento que tienen estos muchachos. Doctor, Estamos teniendo. Ajá, dime, Ricardo. a propósito de eso que usted señala, tenemos un amigo de consulta participativa que nos encomendó preguntarle, doctor, él fue diagnosticado hace años
con un asma alérgica. Él dice que ha probado todo tipo de receta, medicamentos, ha visitado varios especialistas, todos tipos de clima, y dice que su asma alérgica no presenta cura y que sus crisis son crisis de gravedad. Es el asma alérgica, este tipo de asma, más fuerte, más dañina para las personas que la padecen. Fíjate, hay una cantidad de pacientes asmáticos, alrededor de un 5%, que hacen asma severa o asma de difícil control. Y son pacientes que necesitan someterse a varios estudios en donde el conteo de eosinófilos, unas células que están en la sangre y que son las principales que tienen que ver con las alergias, están por encima de 300 miligramos por decilitro. Y en estos pacientes muchas veces están por encima de 500. Eso es mucho. Le hacemos pruebas de inmunoglobulinas E y están bastante elevadas también. Y sobre todo son pacientes que son sometidos a múltiples tratamientos y no mejoran. Entonces, estos pacientes ya son considerados como pacientes con asma severa o difícil control. Y todos deben pasar a un tratamiento diferente. El tratamiento se basa en biológicos, los famosos biológicos, que son un tratamiento, es una panacea de estos pacientes porque, como tú bien dices, es un asma eh, alérgica, es un asma que los antialérgicos convencionales o de última generación no le logran controlar esas crisis, entonces deben pasar a unos medicamentos que son medicamentos biológicos. En el país contamos con ellos. Tenemos en la Sociedad de Neumología tenemos un departamento o un capítulo solamente dedicado a asma grave, que son los que más tipo de pacientes. Entonces, la recomendación que yo le hago a tu amigo que te envió la pregunta es que se acerque a nosotros para nosotros determinar si él tiene un asma alérgica severa o un asma de difícil control y entonces enviarlo al departamento de asma de difícil control, hacerle todas las evaluaciones correspondientes y entonces ver la posibilidad de que si necesita biológico, colocar el biológico, porque la mejoría y el cambio que experimentan estos pacientes es increíble. Estos pacientes se controlan como si no tuvieran prácticamente nada, pero hay que llegar al diagnóstico. Muchas veces estos pacientes van de neumólogo en neumólogo, o de médico en médico, de brebaje en brebaje y de disparate en disparate, porque hay que decirlo así. Y no van directamente donde deben de ir. Entonces, eh, estos pacientes necesitan buena orientación. Y qué bueno que tú tocas este tema, porque nuestro país cuenta con estos medicamentos, aunque estamos presentando problemas, tú sabes, con relación a lo que tiene que ver alto costo. Hay muchos medicamentos de estos que no los están cubriendo todavía, algunos sí lo están cubriendo. Y a veces tenemos pacientes no solamente de asma, sino también de enfermedades crónicas como lupus, enfermedades como cáncer, tú sabes, que no tienen el tratamiento, que no se lo pueden dar al paciente, el paciente dura mucho tiempo para que le den sus medicamentos, pacientes con fibrosis pulmonar que también necesitan tratamientos de alto costo. Y entonces son pacientes que lamentablemente, hipertensión pulmonar, por ejemplo, por decirte alguna de las mías, eh, pacientes que fallecen. ¿Por qué? Porque no llega el tratamiento adecuado o no se hacen las gestiones adecuadas. O simplemente el departamento de alto costo tiene consideraciones diferentes a las que podríamos tener los médicos y se pierden como se perdieron muchos medicamentos hasta recientemente, se dañaron muchos medicamentos, millones de pesos se han dañado. He escuchado psiquiatras que están diciendo que hay medicamentos que se están dañando, que se van a dañar, hay millones de pesos ahí que se están dañando y tampoco se les da a los pacientes que lo necesitan. Entonces estamos mal realmente, no podemos seguir así. Hay que priorizar. Y algo que está pasando, Ricardo, era que te iba a comentar con relación al acceso de los medicamentos de los pacientes asmáticos. Estos medicamentos de pacientes convencionales, no estoy hablando de pacientes que tengan asma severa,
Es un medicamento que ya el seguro nacional, o por así decirlo, el plan contributivo básico, ha dejado de cubrir en algunos de ellos. Antes cubrían las bombitas que tienen las combinaciones de los medicamentos que están establecidos por las guías internacionales para esto, que son un medicamento controlador, ese medicamento que solamente hay que utilizarlo o una o dos veces al día, combinado con un esteroide inhalado, que es la panacea, que es el medicamento que se debe utilizar para quitar la inflamación que tienen las vías aéreas, que está produciendo las crisis y mantener controlado al paciente. Lamentablemente, estos medicamentos no aparecen en las boticas populares. Ya hemos tenido varias reuniones con Promese en donde quizás promete, para decirlo así mismo, promete, pero no cumple. El año pasado, ¿se acuerda que yo fui presidente de la Sociedad de Neumología hasta el mes de enero? Y el año pasado nos reunimos con las autoridades de Promese. Ellos nos hicieron la promesa de que iban a hacer licitaciones, de que iban a buscar la manera de que ese medicamento pudiera estar en el programa esencial, porque es un medicamento que los pacientes que van a las consultas en los hospitales, yo de 15 pacientes que veo en la consulta, 8 son asmáticos, de pacientes pobres, que no pueden comprar medicamentos que cuestan 2.000 y 3.000 pesos para que le dure 1 o 2 meses, porque ya los 2 o 3 meses tienen que comprar. Y aparte de eso, también hay que comprar otros medicamentos. Entonces, si lo ponen en un precio razonable en las boticas, tenemos esos medicamentos, vamos a tener bajas a tasas de pacientes en crisis de apretamiento, porque cada vez que un paciente se aprieta de mala manera en un hospital, el Estado que tiene que cubrir esos medicamentos, lamentablemente, y le sale más costoso. Entonces, no lo ven esto como de otra manera que lo ven como simplemente no se puede, ahora no hay. Entonces se gasta dinero en partidos políticos, en disparate, en muchísimas cosas que realmente no son necesarias en este país. Y la salud, que es lo tan esencial, lo prioritario, lo que manda la Organización Mundial de la Salud, y creo que el derecho universal que debe tener cada ciudadano es la salud y el acceso a los medicamentos. No lo tenemos en otro país. Y esto está sucediendo. No llegan los medicamentos. El paciente toma quizá un mes el medicamento. Y son medicamentos que el paciente debe durar 5, 6, 7, 8 meses con el medicamento, porque debe haber una adherencia de ese medicamento con las vías aéreas para que esa inflamación se quite y el paciente pueda vivir normal. Y sobre todo, el asma constituye la principal causa de ausentismo escolar y laboral. ¿Por qué? Porque tenemos niños asmáticos que tienen que quedarse en su casa 1 semana, 2 semanas, porque están muy congestionados, con tratamientos en la casa. Y laboral, porque dime, ¿quién se tiene que quedar cuidando a los bebés, a las niñas? Sus madres o sus padres, y tienen que ausentarse también del trabajo. Y entonces la productividad también disminuye. Y esa empresa, el país, se ve todo el mundo afectado. ¿Por qué? Porque no tenemos los mecanismos, no tenemos una visión de Estado, lamentablemente, de que la salud y los medicamentos es un derecho universal que todos tenemos que tener. Y lamentablemente lo estamos viendo en los pacientes asmáticos. Así es, doctor, y con la agravante, doctor, de que hemos escuchado pacientes asmáticos, amigos cercanos, que dicen que terminan padeciendo daños periféricos, efectos secundarios por el Sí, asunto de tener que tomar medicamentos inadecuados para calmar y tratar de paliar las crisis asmáticas. Tenemos una sí. amiga que terminó en estado grave por un medicamento no recetado, doctor, con una crisis asmática. Eso yo creo que debería el Estado, el sistema de seguridad social, tomar medidas con eso. Exactamente, lamentablemente, porque la gente cree que el ir a nebulizarse o el utilizar salbutamol en jarabe o en bombita es el tratamiento, y ese no es el tratamiento del asma. Eso te va a controlar un momento, pero tú necesitas un tratamiento de que te controle, no que te quite la crisis en el momento, porque a las 3 horas, a las 4 horas, tú vas a estar igual o peor. Entonces necesitamos medicamentos que el paciente pueda usar su medicación en la mañana, irse a su trabajo tranquilo, los niños irse a sus escuelas
y tener una vida normal, porque el asmático tiene que tener una vida normal, porque es un estado, una enfermedad, una condición que es reversible, completamente reversible con los medicamentos adecuados. Y si vamos, entonces, ¿qué trato de decir con reversible? Que el paciente deja de congestionarse, deja de apretarse cuando usted utiliza el medicamento adecuado. El paciente vuelve a su vida normal, el paciente puede hacer ejercicio, puede nadar, puede jugar, puede correr, puede cantar, usted puede hacer su vida normal, puede juntarse con su familia, puede tomarse su traguito de vez en cuando, puede vivir normal. Pero para llegar a esto necesitamos utilizar el medicamento adecuado y muchas veces en un alto porcentaje de nuestra población pobre no llega a ese medicamento. No llega porque la condición económica no le permite dejar de comprarle la leche a los muchachos, de comprarle las medicinas a sus hijos y prefieren comprar eso y prefieren ir a buscar un jarabito a la botica popular para ver si eso por lo menos los alivia y ellos puedan continuar haciendo las cosas por su familia. Y eso es lo que, esa es la triste realidad que tenemos en nuestro país. Doctor, se nos acabó el tiempo, pero emergencias en hospitales llenas en muchas ocasiones de menores, niños y adultos mayores con el asunto de la influencia estacional. Sí, eso, tú sabes que la influenza es algo que se ve el año entero. Tenemos picos desde octubre hasta abril, más o menos por el frío, porque viene mucha gente en esa época de Estados Unidos, de Europa, a pasarse Navidades. Para acá traen más virus, porque traen la maleta llena de ropa, comida, romo y virus también. Entonces traen también la influenza y eso es muy frecuente. Pero tenemos el año entero influenza. ¿Por qué tenemos el año entero? Porque también viajan los de que tienen frío ahora y nuestro calor, como es el cono sur de América, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile. Hay nieve en esa zona y la gente busca vacacionar. Viene para República Dominicana y también trae influenza, también trae COVID, también traen para influenza, traen muchísimos virus y por eso tenemos el año entero picos que bajan, que suben, que bajan, que suben, de este tipo de enfermedades, de este tipo de virus, y todo el año lo vamos a tener. Tenemos que cuidarnos, como siempre, tenemos que utilizar mascarillas, acudir al médico cuando tengamos estos síntomas de dolor de cabeza, fiebre que no se quita, congestión nasal, esa tos molestosa, esa postración o dolor de cuerpo tan severo. Hay que ir al médico para hacer las pruebas necesarias, determinar si es un COVID, si es una influenza y dar el tratamiento adecuado. Tratamiento adecuado, en par de días te está nuevo otra vez. ¿Qué pasa? Muchas veces estas influencias, este COVID, deja un proceso inflamatorio en las vías aéreas y es lo que deja una bronquitis. Esta bronquitis es como resultado de esta influenza, de esta inflamación. Entonces también muchos de ellos piensan que con un jarabito también tiene que ir al médico a usar medicamentos adecuados para mejorar esta bronquitis o hiperreactividad bronquial. Doctor, brevemente, dígale a los amigos de Consulta Participativa, ¿dónde contactar al doctor Mato Superman? Estoy en las mañanas en el Centro Médico UCE, en el edificio profesional UC1, a partir de las 9 de la mañana, y en las tardes acá, donde estamos haciendo la entrevista, en el Centro Poliquínico Nacional, a partir de las 2 de la tarde, en el Aguayubín Olivo, Santo Domingo Este. Estamos a servirle con mucho amor y sobre todo agradecerte a ti la gentileza de tu invitación siempre. Me encanta verte, aunque te veo de lejos, eres mi primo, eres mi familia, eres Opperman igual que yo y sabes que para mí es un gusto siempre participar en tu programa. Y felicidades nuevamente por tu aniversario. Gracias, doctor. Un placer. Amigos, gracias por acompañarnos a esta consulta con el doctor Alfredo Mato Superman, neumólogo, con el que estuvimos tratando todo lo que tiene que ver con los perjuicios del polvo de Sahara en el sistema bronquial de los dominicanos y de muchos ciudadanos del mundo. Amigos, amigas, nos vemos en la próxima consulta.